del ejercicio pasado. Y con eso, ¿qué van a sacar? El título que corresponde a la descarga, el famoso X4. ¿A qué va a ser igual el título 4? A S4, que es el mismo que S3, acuérdense, menos SF. ¿Qué viene a ser SF? Viene a ser la entropía del líquido, por eso es F para 10 kilopascales, sobre SFG. ¿De dónde lo saco esos dos valores? De la tabla. ¿Para cuánto? Para 10 kilopascales. Reemplazo los valores y le da el valor de X4. Más o menos el valor de X4 es de 0,91 más o menos. Bien. ¿Cómo saco H4? Lo mismo. H4 es una mezcla formada por un poco de líquido. ¿Qué va a ser HF? Entalpía para líquido para 10 kilopascales. ¿De dónde lo saco? De la tabla. Más el título que lo acabo de sacar. Y HFG, ¿de dónde lo saco? De la tabla para 10 kilopascales. Y de ahí saco H4. De esa manera ya tengo H1, H2. Acuérdense, en H1 y H2 no los calculamos acá porque son los mismos del problema pasado. Lo mismo que el trabajo de la bomba. Bien. Entonces ya tenemos todas las H. ¿Cuánto vale la cantidad de calor que entra en la caldera? H3 menos H2. ¿Conocen H3? Sí. Lo saqué de la tabla A6. ¿Conocen H2? Sí. Lo copié directamente del problema pasado. ¿Por qué? Porque la contrapresión es la misma. Calor de salida. ¿Conocen H4? Sí. Lo saqué anteriormente. ¿Conocen H1? Sí. Lo saqué de dónde? Del ejercicio pasado. Y de ahí ya puedo sacar el rendimiento. ¿Qué era el rendimiento? El rendimiento era el trabajo neto sobre el calor aportado. ¿Y qué es el trabajo neto? El trabajo neto es el calor que entra en valor absoluto menos el calor que sale en valor absoluto, que es el que lo tienen ustedes acá abajo. Ahí le va a dar un rendimiento más o menos de 37%. Un poquito más, un poquito menos, como quieran llamar. Entonces dice, el rendimiento aumenta de 33%, era el anterior, aumentó a 37%. Como consecuencia, dice, de recalentar el vapor de 350 grados a 600. Sin embargo, la calidad del vapor, que anteriormente era 0,81, ahora es 0,91. Después vamos a comparar qué es lo que pasa en cada uno de ellos. Bien, eso es lo que pasa entonces cuando aumenté la temperatura del vapor a la salida de la caldera desde 350 a 600 grados centígrados. Esa es la segunda condición. Vamos a la tercera. ¿Cuál era la tercera condición? Que aumente la presión en la caldera. O sea, de 3 megapascales la lleve a 15 megapascales. Veamos qué es lo que pasa. El estado 1 es el mismo. Acuérdense que corresponde a un líquido que está a 10 kilopascales. 10 kilopascales. Eso lo saco del ejercicio anterior o en su defecto de la tabla. El estado 2, acá sí, ya pasa de 3 megapascales a 15 megapascales. Y ahí calculo el trabajo de la bomba. ¿A qué va a ser el trabajo de la bomba? Al volumen correspondiente al líquido. ¿De dónde lo saco? De la tabla para una presión de 10 kilopascales por la presión 2, que son 15.000, menos la presión 1, que son 10 kilopascales. Eso me va a dar un trabajo de la bomba más o menos de 15 kilojoules por kilo. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Bien. De la misma manera, saco la entalpía 2.
¿A qué va a ser igual la entalpía 2? A la entalpía 1 más el trabajo de la bomba. Acuérdense que el trabajo de la bomba en valor absoluto. ¿Por qué? Porque en realidad es negativo. El H1, 191,18. ¿De dónde lo saco? Entalpía de líquido para 10 kilopascales de la tabla, de la A5. Más el trabajo de la bomba, que eran 15 más o menos, me da que la entalpía del punto 2 es de aproximadamente 206, 207 más o menos. Y eso es la entalpía del punto 2. Vamos al punto 3. El punto 3 está ahora a 15 megapascales y a 600 grados. Fíjese que está en la zona de vapor sobrecalentado. ¿A qué tabla van? A la A6. Y sacan H3 y S3. Acuérdense, para este valor de presión y de temperatura, el vapor es sobrecalentado y lo saco de la tabla A6. El estado 3 es el mismo que el estado 4 en cuanto a que es una expansión de característica isentrópica, la debate, que es lo que sucede en la turbina. Por eso decimos que S4 es igual a S3 igual a 6,6796. Estos dos valores, acuérdense, H3 y S3, los saco de la tabla A6 para un vapor sobrecalentado a 15 megapascales y 600 grados. Hago lo mismo que el ejercicio pasado. ¿A qué va a ser igual a H4? El título del punto 4. Vale igual a S4. ¿Lo conocen? Sí, que es el mismo que S3. Menos SF. ¿Qué viene a ser SF? La entropía para un líquido, por eso es F, a 10 kilopascales. Sobre SFG. ¿De dónde saco el SFG? De la tabla A5 para una presión de 10 kilopascales. Reemplazando, me da el título del vapor en ese punto 4, que está en el orden de los 0,80. Acuérdense, más o menos el título es 0,80. De la misma manera, ustedes van a tener que H4 es igual a HF. ¿De dónde saco el HF? De la tabla A5 para líquido a 10 kilopascales. El título lo acabo de sacar. HFG, ¿de dónde lo saco? De la tabla para 10 kilopascales, A5. De ahí reemplazo y me da H4. Como ya conozco H1, H2, H3 y H4, ¿qué es lo que hago ahora? Calculo el calor que entra y el calor que sale. Acuérdense que este es positivo y este que tenés acá es negativo. Una vez que tenés esto, ya podés calcular el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento por definición? Lo que obtengo. ¿Qué obtengo? Trabajo neto. ¿Y qué aporto? Calor. ¿Qué calor? Calor de entrada, el calor de la caldera. Ojo, esto sería calor de entrada menos el valor absoluto del calor de salida. Tengan cuidado porque siempre cometen el error de hacer Q de entrada menos, se hacen más y ya le va a dar un rendimiento mayor que la unidad. Y de ahí sacan un rendimiento que está en el orden del 43%. Y de esa manera nosotros tenemos ya todo el valor. Entonces podemos hacer un cuadro comparativo. Podemos hacer un cuadro, vamos a ver, un cuadro comparativo. En el primer caso, donde ustedes tenían vapor a la entrada de la turbina de 3 megapascales y 350 grados y una contrapresión de 10 kilopascales, tenía un título de 0,81 y un rendimiento de 33,4. Segundo caso, sigo manteniendo la contrapresión, solo que el vapor a la salida de caldera, en vez de tener 350, tiene 600. Un título de 0,91 y un rendimiento del 37%. Y el último caso, cuando manteniendo la contrapresión, aumento la presión de la caldera, paso de 3 a 15 megapascales, obtengo un título de 0,80
y un rendimiento del 43%. Si ustedes comparan los tres rendimientos, elegiría el último caso, el caso C, donde, donde tenía una temperatura de 600 grados y 15 megapascales. Es el máximo rendimiento que obtengo, 43%. Pero tengo un problema. La descarga, el X4, vale 0. Tiene mucha humedad. En cambio, en el anterior, tiene un rendimiento más chico del 37%, pero tiene un vapor a la descarga del 91%. Siempre me dice la norma que a la descarga de la caldera es conveniente tener una descarga, o sea, un título de descarga 90, 91, 92. Menos no, ¿por qué? Porque tengo problemas que se me pueden generar procesos de corrosión. Y de esa manera veo cómo voy comparando cada uno de los títulos y rendimiento. Si es por rendimiento, el mejor el último caso. El mejor rendimiento, 43%. Pero tiene el 80% de humedad relativa, entonces me lo hace más complicado. Vamos al último. El último es lo que realmente sucede en la práctica. Quiere decir que, fíjese, el vapor entra a la turbina a 15 megapascales y 600 grados. Entonces, se hace un doble escalonamiento. Se hace en la turbina de alta una primera expansión 3-4. A la salida de ese vapor sobrecalentado lo hago pasar a través del haz convectivo de la caldera y aumenta nuevamente la característica del vapor hasta llevarlo al punto 5. El punto 5, que está a una determinada temperatura, 600 grados, y a una presión que no la conozco, ese punto 5 hace una expansión isentrópica en lo que se conoce como la turbina de baja presión, hasta que llega al punto 6. Acuérdense en la característica que tenía el punto 6. Siempre me recomendaba 90% para arriba. Y luego vuelvo, hago todo el circuito. Acá ya les da un dato. Fíjense, 15 megapascales y 600 grados. Yo voy a la tabla 6, que ya lo sé esos valores porque ya lo saqué en el ejercicio pasado. Y la contrapresión también sé porque ya trabajé con esos valores. El contenido, esto es importante, el contenido de humedad a la salida de la turbina de baja presión no excede el 10,4. Quiere decir que si ustedes les restan la unidad 10,4, le da el título que corresponde al punto 4. Si ustedes hacen la van a tener que el valor del título, en este caso, es de 0,896. Porque la unidad le restan 10,4, le da que el título del punto 6 es de 0,896. Y empezamos con los cálculos. El punto 6, ¿a qué presión está? A una presión de 10 kilopascales. Voy a la tabla y saco todos los parámetros de 10 kilopascales. Todos los H, F, los G, los H, F, G. Total, yo los tengo, porque están en el problema anterior. Bien. Acá lo que me interesa es el punto 6. El punto 6 es una mezcla que se llama vapor húmedo, que tiene un poco de líquido y un poco de vapor. ¿Cuál es la fórmula de S6? Vale, SF, ¿qué viene a ser SF? La entropía del líquido, ¿para cuánto? Para 10 kilopascales, o sea que lo saco de la tabla así. Más el título es dato 0,896, acuérdense que ahí le da como dato. SFG, ¿de dónde lo saco? De la tabla. ¿De qué tabla? De la tabla A5, para una presión de 10 kilopascales. Y saco el valor de S6, que va a ser lo mismo que S5, acuérdense porque es una isoentrópica. ¿Cuánto vale H6? H6, la entalpía, tiene un poco de líquido, que es HF, paro, la presión de 10 kilopascales, que lo saco de la tabla A5, más el título, que es dato, por HFG. ¿De dónde lo saco el HFG? Lo saco también de la tabla para una presión de 10 kilopascales. Y de ahí saco H6.
Acuérdense, S6 es el mismo que S5. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la expansión isentrópica en la turbina de baja. Quiere decir que el punto 5 ya conozco que es un vapor sobrecalentado, dos parámetros, la temperatura y ese que viene a ser el valor que acabo de sacar de acá. Bien. En el estado 5, el estado 5 tiene una temperatura de 600 grados y el S5, que es igual a S6, acá hay un error, es S5 igual a S6. Con esos dos parámetros, temperatura y S5 igual a S6, voy a la tabla A6. ¿Por qué? Porque es un vapor sobrecalentado. Y sacan la presión del punto 5 y H del punto 5. Veamos cómo sería el gráfico. Saco entonces esta presión, la presión 4 es la misma que la presión 5, y saco también la entalpía del punto 4. Seguimos bajando. El punto 1 yo lo conozco. Aparte que son valores que ya lo hemos calculado para 10 kilopascales. Si no, copio todos los valores de dónde, de la tabla 5. Recuerden que F era líquido y G era vapor. Calculo el trabajo de la bomba. El trabajo de la bomba, estamos en el punto 1. Es igual al volumen del punto 1. ¿Cuál sería? Este que tengo acá, para una presión de 10 kilopascales. Por 15.000 menos 10.000. Ese valor ya lo hemos sacado nosotros anteriormente. Acuérdense que daba más o menos 15. Y por definición H1, el trabajo de la bomba es H2. H1, ¿de dónde lo saco? Entalpía del líquido para 10 kilopascales. De ahí saco H2. Voy al punto 3. Fíjese en el punto 3. El punto 3, volvemos al gráfico. El punto 3 tiene 600 grados centígrados y una presión de 15 megapascales. Entonces, ¿a qué tabla voy? Voy a la tabla A6, que ya lo hemos sacado también eso. Para una presión de 15 megapascales y 600 grados, voy a la tabla A6. Acuérdense que en el vapor sobrecalentado, esa tabla se entra con dos valores y saco H3 y S3. El punto 4, volvemos al dibujito. El punto 4 es un vapor sobrecalentado, donde voy a tener que el S4 es el mismo que el S3. ¿Y el S3 de dónde lo saco? De la tabla 6. Y la presión en punto 4 es la misma que vale la presión del punto 5. Creo que le saco 4 megapascales. Entonces volvemos ahí y reemplazamos. Entonces para 15 megapascales y 600 grados voy a la tabla A6 y saco H3 y S3. Pero S3 es el mismo que S4. Entonces, como ya conozco esos valores, voy para una presión de 4 megapascales y S3 igual a S4, voy a qué tabla? A la tabla A6 y saco H4 y saco la temperatura 4. ¿Qué cantidad de calor ingresa? Si vuelvo al gráfico, van a ver que ingresa desde 2 a las 3. Primero ingresa desde 2 hacia 3, una fracción. Y después le sumo el otro pedacito de 4 a 5. O sea, sería la cantidad de calor que ingresa sería H3 menos H2 más H5 menos H4. Y lo mismo que el trabajo de la turbina. Hay dos trabajos de la turbina. En la turbina de alta, que sería H3 menos H4, y la turbina de baja, que sería H5 menos H4. ¿Y qué calor elimino? H1 menos H6. Con eso voy a calcular el calor de entrada. Acuérdense, lo que entra a la caldera más lo que entra al sobrecalentador me da la cantidad de calor que entra. Y la cantidad de calor que sale a través del evaporador, acuérdense que esta es negativa. Y de esa manera puedo sacar el rendimiento. El rendimiento va a ser el calor que entra menos el calor que sale en valor absoluto sobre lo que entra. Y de esa manera ustedes sacan el rendimiento
para este circuito. Este es más o menos parecido a lo que ocurre realmente en una planta industrial, donde de nuevo vuelve a ser importante el punto 6. La ventaja que me dan los datos del punto 6. Acuérdense, en el punto 6 la descarga en la turbina tiene que estar 90% arriba, 90-92%. Menos puedo tener problemas de corrosión. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, sí, te escucho. Empecemos, ¿qué es el Pascal? ¿Unidad de qué? De presión. ¿Y con qué medida? No, eso te lo da el aparato. Eso te lo da el aparato. No es que vos tenés que hacer un cálculo. ¿Entendés? Es lo mismo suponte que vos tengas un caudalímetro. Y el caudalímetro te dice metros cúbicos por segundo. Y yo te digo, ¿cómo lo sacan litros por hora? Tenés que hacer la reducción. ¿Entendés? Todo depende de los aparatos. El aparato lo va a probar lo que te lo den en kilopascales. Pero hay aparatos que si está trabajando con alta presión, ¿entendés? El aparato te va a medir en megapascales. Eso ya viene, es instrumental nada más, no te hagas problema de eso. Las características de las calderas de alta presión son en megapascales. ¿Entendés? O si no, pasalo vos, 15 megapascales, ¿cuántos kilopascales son? 15.000. Entonces, eso ya viene dentro de la instalación, no te hagas problema por eso. Pero acuérdate, si vas a medir una presión, que tenés que utilizar un aparato que te mida la presión. Manómetro, un vacuómetro si es de vacío, en cada uno de ellos. Esto es más o menos parecido a lo que sucede en una instalación de generación de energía, donde tenemos una turbina de alta y una turbina de baja. ¿Entendés? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Otra pregunta? Bueno, con esto terminamos el práctico de Rankine. La clase que viene ya empezamos con motores de combustión, un problema de Otto, un problema de diésel y un problema de semidiésel. Y nos quedaría para el último ciclo Brayton, que es la turbina de gas. ¿Preguntas? Recuérdenos el semidiésel. ¿Cómo? Recuérdeme el semidiésel. Bien, te cuento. El Otto, ¿cómo se hace el proceso de la combustión en el Otto? Se hace un proceso a volumen constante. Es decir, Volumen con vos tenés la mezcla, viene un pícaro y le tira una chispa, que es la bujía, y se produce la combustión. En el motor Otto, la combustión se hace con el pistón quieto. En el motor diésel, la combustión se hace porque vos tenés el aire muy comprimido, lo pones en contacto con un combustible finamente pulverizado, el solo contacto produce la explosión, la combustión, la explosión, con una característica. En el motor diésel, cuando se hace el proceso de la combustión, el pistón se está moviendo. En el semidiésel se hace una fracción de la combustión, estoy hablando. Una fracción se hace a volumen constante y una fracción se hace a presión constante. Esa es la gran diferencia que tiene con el famoso semidiésel, que directamente al semidiésel, pero es el que más o menos se acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque los procesos son tan rápidos en los motores de combustión interna que no es que vos lo vas a ver a la admisión, a la compresión, no lo ves directamente. De todas maneras, vamos a hacer un práctico de eso para que vean más que todo el uso de la fórmula. Si ustedes más o menos ya se acuerdan, de todas maneras pueden tener el formulario a mano, de ahí van a poder resolver tranquilamente el ejercicio. Y tienen que reconocer también los diagramas, tanto el diagrama, nosotros trabajamos con el diagrama PV y el diagrama TS. Entonces, de esa manera, nosotros si lo sabemos reconocer, ya vamos ganando 1-0 en el problema. Otra pregunta.
Bueno, con esto terminamos el práctico entonces de Ranking. La clase que viene empezamos entonces con el ciclo Otto, diésel y semidiésel. Ese tiene Bueno, material, ya le voy a subir los enunciados del práctico de motores de combustión. Bueno chicos, nos vemos la clase que viene. bueno, profe, hasta Chao. luego. Suerte, Hasta luego. chao, que andes bien.